Tecnologías de conectividad digital. Y en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de Lucía Bellocchio, aquí. Ella es directora de Tren Smart City, Buenos Aires, Argentina, fundadora y directora. Además es columnista de La Nación, directora de la Diplomatura de Smart City de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, autora del libro Ciudades del Futuro, inteligentes, sostenibles y humanas. Asimismo, elegida como una de las 10 personas a nivel internacional como influencer en Smart City en el año 2022. Bienvenida a Santiago, Lucía. Muchísimas gracias. También tenemos la presencia de Matías Bianchi, que Matías es director global de Asuntos del Sur en Cava, Argentina. Es director de Asuntos del Sur Global, doctor en Ciencia Política. Trabajó en el Woodrow Wilson Center, en el Centro de Desarrollo de la OCDE y dirigió el Instituto Federal de Gobierno en Argentina. También es docente universitario e investiga sobre democracia, economía política y tecnopolítica. Es miembro del Consejo del Futuro del World Economic Forum. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Un placer. También está aquí Anabel Cisneros. Anabel Cisneros es de ARSAT. Es la gerente de desarrollo de red terrestre en Benavides, Argentina. Ingeniera en telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Río Cuarto, diplomada en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública de la Universidad de San Andrés. Es miembro del directorio de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Además, es presidenta de capítulo argentino de Internet Society, presidente de la Comisión de Género y Juventud de Copitec y consejera en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Démosle la bienvenida a alguien joven y con tanto mérito. Y nos acompaña también Fernando Francisco, que es presidente de Acertis en Martínez, Buenos Aires, Argentina. Él es ingeniero en telecomunicaciones y tiene más de 35 años trabajando en soluciones para los segmentos de energía, gobierno y operadores. Ha participado en diversos foros y exposiciones de Argentina y Latinoamérica. En el año 2007 fue cofundador de Acertis, con oficina central en Argentina y filiales en países de América del Sur y Centroamérica. Ha desplegado hasta el momento 12.000 kilómetros de fibra óptica, radioenlaces y redes de última milla por fibra e inalámbricos. Bienvenido, Fernando, un placer. Bueno, con estos antecedentes queda escuchar a cada uno de ellos y luego vamos... Perdón, señor gobernador. Sorry. Bueno, vamos a escuchar entonces en primer lugar a Lucía Bellocchio, que nos va a presentar todo su trabajo que está muy relacionado a la conectividad digital y a ciudades inteligentes y a cómo la conectividad digital se desarrolla para favorecer a los ciudadanos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Silvina, por la presentación, la introducción. Aprovecho en primer lugar, por supuesto, a agradecer a Santiago del Estero por la invitación. Estoy muy contenta de poder acompañarlos este año en este gran evento y, por supuesto, muy contenta de compartir el panel aquí con Anabel, Fernando y Matías. Un poco para dar inicio, ¿no es cierto?, a esta conversación. Me gustaría poder compartir con ustedes algunas visiones generales de qué hablamos cuando hablamos de ciudades inteligentes y particularmente la importancia que tiene la conectividad
como un puente hacia el desarrollo inteligente y sostenible de los territorios de las ciudades. A ver si esto, no sé si llego acá que pase. No. Ahí. Y en primer lugar me parece interesante ver cómo cuando hablamos de ciudades inteligentes, de smart cities, estamos hablando ni más ni menos que de la transformación que están viviendo las ciudades hoy. Una transformación que sin dudas es una transformación digital, no podemos negar que estamos siendo atravesados como ciudadanos, como ciudadanas, por la tecnología en cada una de las cosas que hacemos, en la forma en que nos movemos e interactuamos, inclusive con las ciudades. Una transformación que es y que debe ser sostenible, pensando en la sostenibilidad desde lo ambiental, desde lo económico y desde lo social. Y una transformación que sin dudas tiene que estar centrada en las personas. Entonces la agenda de Smart Cities hoy, 2023, siglo XXI, nos plantea hablar de esta transformación. Una transformación digital, sostenible y centrada en las personas. Y cuando nos centramos particularmente en la conectividad, en las tecnologías que nos brindan hoy datos, tenemos que tener en cuenta que la conectividad es un puente hacia el acceso a servicios en las ciudades. Entonces, si no tenemos conectividad, no podemos tener inclusión digital. Y esto hay que ponerlo también en el contexto, ¿no es cierto?, en el que estamos viviendo actualmente. Un mundo que sin dudas es urbanizado, ya el futuro. Tenemos un montón de estadísticas que nos dicen que el mundo va a estar cada vez más urbanizado, que nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, es una región de las más urbanizadas, pero ya hoy, sin ni siquiera tener que hablar del futuro, hoy el presente ya es un presente urbanizado. En Argentina más del 90% de las personas vivimos en ciudades. Y en ciudades y en sociedades que claramente están cada vez más conectadas con esta interacción que hacemos todo el tiempo de dispositivos, desde usar una aplicación para que nos diga cuánto tiempo demoramos en llegar desde aquí a tal lugar, o cualquier tipo de dispositivo que usamos para hablar, para acceder a servicios en general. Entonces, cuando hablamos de conectividad, terminamos hablando y haciendo este puente con una inclusión que necesitan las ciudades. Pensemos en la infraestructura, pensemos si hablamos, por ejemplo, de muchas tendencias urbanas que hay hoy en día, como por ejemplo puede ser tener una parada inteligente de un colectivo, que nos diga en cuánto tiempo viene determinado servicio de transporte. Esto, digamos, es posible también gracias a la conectividad, gracias a abrir datos. Cuando pensamos en una movilidad conectada, hoy se habla mucho de lo que es el paradigma de la movilidad como servicio, que no es más ni menos que a través de las plataformas digitales poder tener y planificar la movilidad, desde comparar los precios de un pasaje hasta poder planificar un viaje. Entonces, vemos cómo la conectividad, los datos, las tecnologías en sí, nos permiten acceder a poder tener diferentes servicios en las ciudades. Y acá simplemente, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de lo que esto implica, de qué es esta inclusión digital, desde poder interactuar con nuestros gobiernos. Hoy hablamos de la digitalización, de la modernización en el Estado, que justamente es esto, es poder tener este vínculo gobierno-ciudadano, poder facilitar esa burocracia que muchas veces hay a través de medios digitales que nos permitan simplificar. No sé, acá tenemos la foto, por ejemplo, de lo que puede ser sacar una licencia de conducir o cualquier trámite que necesitamos hacer. Entonces, la conectividad nos permite acceder a este tipo de servicios.
Cuando pensamos, por ejemplo, en los espacios públicos, el mobiliario urbano, desde un cargador USB que podamos tener en una parada del colectivo, hasta paneles que nos den información de lo que está pasando en la ciudad. Por ejemplo, una calle está cortada, o cualquier emergencia que también pueda haber, cualquier situación que pueda haber en la ciudad. Y entonces esto nos lleva también a pensar en estas habilidades que necesitamos generar en la sociedad. Muchas veces hablamos de cuestiones de educación digital que no solo deben estar focalizadas en los niños, sino también en todos los sectores de la sociedad, pensando en adultos mayores, pensando en las nuevas habilidades que necesitamos para poder interactuar en estas sociedades cada vez más conectadas. Y entonces vemos cómo la conectividad nos lleva a una segunda cuestión, a poder planificar. Y entonces pensamos en la planificación urbana y cómo la conectividad y poder tener datos del movimiento de la ciudad nos permite planificar mejor las ciudades. Hoy hay un montón de dispositivos que recolectan datos de lo que hacemos en las ciudades, de patrones de comportamiento, donde circulan más personas, donde pasan determinadas cosas, y entonces hoy las tecnologías nos permiten poder cruzar datos históricos, datos en tiempo real. Hay un montón de datos en tiempo real y lo vivimos todo el tiempo, ¿no? Desde una aplicación que nos dice hubo un accidente o está cortada tal calle. Y como también tenemos un montón de tecnologías que nos permiten inclusive predecir, y esta predicción de lo que podría pasar, qué pasa si corto esta calle, qué pasa si hay una construcción en tal lugar, nos permite avanzar hacia una mejor planificación urbana, que no es ni más ni menos también hoy de hablar de un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Empezar a trabajar en políticas públicas basadas en estos datos, basadas en evidencia, que reduzcan en algún punto la discrecionalidad en la forma en que planificamos y ordenamos las ciudades. Estamos viendo la revolución, estamos viendo una revolución de apps, en una revolución de los datos. Entonces, sin dudas, esto hoy nos plantea enormes oportunidades que tenemos que saber aprovechar y que tenemos que poder subirnos a las grandes tendencias urbanas que hay en estas cuestiones, poder tomar estos datos. Hoy se habla de la analítica urbana, que termina siendo esto, poder hacer uso de todos estos datos para planificar desde la movilidad, desde tomar políticas públicas en tal sentido. Y esto claramente nos lleva a una tercera cuestión, que es que sin conectividad, en el siglo XXI, sin conectividad no hay desarrollo sostenible. Y cómo la conectividad también termina siendo un habilitador a pensar en el desarrollo inteligente, sostenible de nuestras ciudades. Hoy tenemos podemos inclusive tener un montón de datos y de tecnologías para poder, por ejemplo, medir nuestra huella ambiental, para poder ver los impactos que determinado patrón de comportamiento en la ciudad tiene en el ambiente. Tenemos un montón de tecnologías que hasta le permiten al ciudadano poder empoderarse y poder medir desde la calidad del aire hasta determinadas cuestiones de lo que pasan en la ciudad. Entonces, esto implica sin dudas un cambio de paradigma en este sentido. Pensar en cómo podemos aplicar tecnologías, cómo la conectividad y los datos nos permiten ser más eficientes y, como me gusta decir a mí, inteligentemente sostenibles, que eso es lo que tenemos que estar pensando hoy. Y veía cuál era el lema, ¿no es cierto?, de acá del evento, y es la transformación social. Y la conectividad, hablar de conectividad, hablar de datos, hablar de tecnologías, termina siendo, sin dudas,
un puente hacia la transformación social, hacia la inclusión digital, hacia un desarrollo sostenible de nuestras ciudades y de nuestros territorios. Entonces hoy vemos cómo este paradigma de City as a Service, cómo la ciudad pasa a ser un servicio y a estar al servicio para el ciudadano, es posible, sin dudas, gracias a las tecnologías y gracias a la conectividad. Y no es solo pensar en la conectividad y en las tecnologías de por sí, sino de cómo todos estos datos que podemos obtener de las ciudades nos permiten pensar en la escala humana y hacer prevalecer la escala humana de las ciudades, es decir, poder personalizar más los servicios, atender mejor las demandas sociales que tienen las ciudades con todos estos datos que podemos tener disponibles. No quiero excederme en el tiempo, que creo que ya estoy ahí, pero bueno, acá a disposición para las preguntas que hayan y bueno, les dejo ahí mi libro donde claramente conversamos todos estos temas. Bueno, falló la tecnología. Sí, la pregunta que te quería hacer era respecto, me encantó este concepto de la ciudad a escala humana, es un concepto que viene de hace décadas y es que queremos la ciudad no por el tamaño de sus habitantes, sino por la proximidad entre la gobernanza y el ciudadano. Y esto creo que es lo que hace posible la conectividad digital. Y bueno, y realmente es ahora, no es para esperar hasta dentro de 5 años. Yo les contaba a ellos en una conversación previa que si hubiesen venido por esta zona hace 8 o 10 años no había nada de todo esto, nada no existía. Entonces, o sea, animarnos a dar el salto y también a que nuestra ciudad de Santiago, nuestra ciudad de La Banda, todas nuestras ciudades puedan hacer este salto a la digitalización y más allá del Internet, sino el Internet conectado a los servicios. En este caso, ¿me podrías dar un ejemplo así concreto? Claro, bueno, hay un montón de servicios y creo que algunos mencionábamos, pero en lo que tiene que ver con la movilidad, por ejemplo, hoy podemos tener un montón de datos, inclusive se empieza a abrir ya datos con un propósito concreto. O sea, hablábamos hace unos años de los gobiernos abiertos y la apertura de datos. Hoy ya hay ciudades que dicen, bueno, tengo una cuestión con movilidad, ¿cómo hago para mejorarla? Y abren los datos de la movilidad para también generar que el ecosistema y startups y empresas vengan, tomen estos datos y generen también soluciones urbanas para estas cuestiones. Todo lo que tiene que ver con mobiliario urbano también, o sea, es también atender estas cuestiones que se ponen en la ciudad, que atiendan a una sociedad del siglo XXI. Las ciudades hoy tienen que ayornarse en este sentido y tienen que atender estas nuevas demandas. Ciudadanos cada vez más conectados, sociedades cada vez más conectadas. Así es. Bueno, muchas gracias y ahora le vamos a dar lugar a Matías para su presentación. Bueno, muy buenas noches ya casi, ¿no? La verdad, muy agradecido por la invitación y por el, como decimos, el aguante de ustedes estar a esta hora con nosotros aquí tratando de intercambiar algunas ideas. Y además tenemos el honor que tenemos al señor gobernador en primera fila, escuchando, así que muy agradecido. Yo voy a hablar un poquito sobre un par de actividades que estamos trabajando, muy vinculados a lo que nos estaban diciendo, con el enfoque que trabajamos en mi organización, que se llama Asunto del Sur. Lo que buscamos trabajamos específicamente sobre innovación pública, en esas infraestructuras cívicas en un sentido amplio, donde la conectividad es parte de un andamiaje que en definitiva es social, para construir mejores democracias más paritarias, más inclusivas, más participativas y más sostenibles.
nosotros tenemos un modelo específico que se llama Innovación Pública 360, que trata de entender esto no como el enchufe de dispositivos o de prácticas, sino entender el espacio de estas infraestructuras cívicas de las que le estoy hablando. Entender el territorio, mapearlo, fortalecer las capacidades y tratar de incidirlos, de incidir en esa dirección. Y específicamente, perdón, voy muy rápido porque por respeto al tiempo de todas y todos, quiero hablarles específicamente de un proyecto que es parte de esta iniciativa, que es un proyecto que estamos impulsando con Asunto del Sur, con la Secretaría de Innovación Pública de Nación y el Banco de Desarrollo de América Latina, de tratar dentro de esta lógica cómo impulsar esta transformación digital o cómo la transformación digital puede impulsar las nociones que queremos de innovación pública a un sentido más amplio. Este es un trabajo que venimos haciendo hace un año y que el PowerPoint se me adelantó solito, donde hemos hecho una serie de estudios y de mapeos que ya los estamos por publicar y los vamos a compartir, que tienen que ver, tratar de entender cuál es el ecosistema de laboratorios de innovación que existen en Argentina, tratar de entender los modelos de gobernanza de esta transformación digital comparada con otras partes del mundo y, sobre todo, hay uno que quiero compartirles, que es que hemos hecho un diagnóstico, hemos mapeado e investigado a casi 400 municipios de Argentina, posiblemente el estudio más importante que se ha hecho sobre capacidades, porque entendemos que no es solamente la conectividad, sino también tenemos que entender cuáles son los desafíos que enfrentamos en el país, que no sé si todos lo saben, pero es el país federal más desigual territorialmente en el mundo. Entonces la heterogeneidad que tenemos en nuestras más de 2.500 ciudades en Argentina es muy diverso. Entonces necesitamos entender cuáles son estas capacidades. Hicimos un estudio representativo de casi 400 de ellas. Bueno, no les quiero dar mucho, pero hay veces que estamos hablando de innovaciones, de inteligencia artificial, cuando la realidad es que el 30% de nuestros municipios no tienen página web, donde solamente un 10% de ellos tiene una estrategia de gobierno abierto, donde apenas también un 10% tienen un área en el municipio que se dedica a temas de tecnología, de conectividad, de ciencia de datos. Entonces, en esta heterogeneidad es la que queremos, me parece que es importante, que tenemos que entender, tenemos que hacer un trabajo a conciencia, sobre todo un trabajo desde los gobiernos nacionales y provinciales, que en general son los que impulsan y apoyan este tipo de iniciativas, tratando de ver cuáles son las necesidades que tienen cuando llegue Internet, pero luego necesitamos servidores. Todavía los municipios desconfían de los servidores en la nube, entonces todavía quieren servidores físicos. Bueno, para eso hay que tener infraestructura especial. O sea, y si uno tiene todos esos elementos, tiene que tener gente capacitada que pueda usarlos, implementarlos, llevar adelante, ¿no? Veo muchas caras de sentimiento. Quien está en la función pública sabe perfectamente lo difícil que es este tipo de elementos. No me quiero detallar mucho en los detalles porque más o menos son tendencias similares que tienen, ¿no? Es una agendas la que tiene que ver tanto con infraestructura, tanto con el desarrollo de talentos y habilidades, tanto como también de implementar agendas de transformación, planificar transformación digital y de áreas relativas, muy relacionadas como de gobierno abierto. Todavía estamos en una etapa muy incipiente y muy centrada en las ciudades grandes de la Argentina. Entonces, un poco la idea que vamos, porque no quiero repetir nuevamente el estudio, es bastante abarcativo, pero me llama mucho la atención de las necesidades que plantean los funcionarios públicos que respondieron a este estudio.
y hay una gran demanda de recursos humanos. Los municipios no pueden competir salarialmente con el sector privado para tener gente en este tipo de disciplinas. Entonces, el pedido número uno es eso, es capacidades humanas. Entonces, me parece que aquí salen, la verdad que me armó un equipo para presentar durante media hora, entonces prefiero ir medio rápido, pero creo que las enseñanzas principales o las lecciones principales que quiero comunicarles son estas: entender la heterogeneidad que tenemos, entender que necesitamos pensar políticas públicas no con un modelo, un traje que le queda a medida a todos. Necesitamos diseñar políticas a medida para distintos grupos. Hemos identificado grupos de capacidades. Es interesante que hay una gran correlación entre distintos tipos de infraestructura y capacidades con tamaños, que entonces eso permite agrupar y pensar líneas de acción en ese sentido, que puedan ser adaptadas al servicio de esto. Y también promocionar lo que se llama la difusión institucional, el aprendizaje colectivo de cómo pueden aplicarse servicios o habilidades o elementos, políticas que funcionan en un lado y que entonces pueden funcionar en otro lado. Eso es algo que utilizan muchos lugares, con la Unión Europea es algo muy común y de hecho tienen instituciones que se dedican a la difusión institucional, que me parece que sería muy interesante para poder llegar, y que en definitiva la transformación digital, como bien decía mi compañera, vino a transformar la vida de las ciudades y la calidad de nuestra vida. Bueno, que sea un derecho para todos los lugares del territorio de la República Argentina. Quería terminar simplemente que esto lo hicimos también un ejercicio práctico. Estamos instalando en 9 municipios de la Argentina. Espero que la próxima hora podamos hacer algo aquí en Santiago del Estero. Instalar software de participación ciudadana. Y agarramos desde ciudades grandes hasta pequeños, como Margarita Belén o Virasoro en Corrientes, que entonces tienen esta dificultad. Y es muy interesante cómo podemos pensar ya en la adaptabilidad de estrategias frente a municipios, algunos que ya tienen políticas, como Rivadavia, que ya tiene políticas públicas, que tiene infraestructura, o Viedma, que tiene una línea, que tiene equipos y que entra perfecto, encaja este tipo de soluciones. Frente a otros que tendríamos que pensar estrategias con un mayor acompañamiento, con un proceso de capacitación paralelo. Y bueno, para nosotros ha sido de gran aprendizaje y se están realizando con esta plataforma desde consultas públicas, presupuestos participativos, reformas de leyes, ya se me va el nombre a nivel municipal, de ordenanzas y demás, a ese nivel. Entonces, es bien interesante cómo se puede a todos los niveles. No debería ser un lujo. Algunas fotitos allí y me quedo con esas ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta va orientada, nos gusta mucho esto de soluciones diferenciadas, es decir, esta cuestión que, por ejemplo, la transferencia de tecnología y la traducción no es lo mismo. O sea, no podemos a veces aplicar una solución que se puede aplicar en otro contexto sociocultural, con otras costumbres, con otro tipo de población. Entonces, me doy cuenta, enorme trabajo de mapear 400 ciudades y relevar datos para poder desde ahí trabajar con más seriedad, digamos, sobre algo concreto. ¿Qué tiempo tiene, digamos, desde el mapeo, desde el inicio del mapeo, de la recolección de datos a obtener algunas soluciones? O sea, ¿cuál es el lapso de tiempo que ha llevado en una ciudad del tipo de Santiago del Estero, por ejemplo, una ciudad de casi 250.000, 300.000 habitantes? Nosotros hicimos el estudio, hicimos solamente un testeo en algunas ciudades de plataforma de participación. Entonces, no sé si podría yo responder cómo funciona una política pública.
en ese sentido. Sí, lo que me parece importante y ya que aprovecho la pregunta para insistir, me parece que hay algo de la revolución digital que creo que nos han hecho muy mal y que nos han vendido que la Tierra es plana. Entonces esa mítica de que sirve para todo y todos podemos hacer el Silicon Valley y el mundo funciona de una sola manera, creo que se repite a lo largo de la historia. Me parece que tenemos que apropiarnos de nosotros, de nuestras propias capacidades, entender nuestras propias complejidades para poder planificar políticas públicas acordes. Y nuevamente que no sea un lujo de otros, sino cómo podemos ser parte de una transformación y quizás también ser, ¿por qué no?, protagonistas de un proceso de transformación a medida de nuestras propias posibilidades, de nuestros sueños y nuestras aspiraciones. Tal cual. Muchas gracias. Bueno, ahora lo vamos a escuchar al ingeniero Fernando Francisco, que nos va a hablar desde otra óptica, porque aquí hemos hablado hasta ahora de cómo utilizamos la conectividad digital, pero el ingeniero nos va a comentar todo lo que hay detrás de esto para que tengamos esta posibilidad, todo el trabajo, todos los años de esfuerzos y también esfuerzos de los gobiernos para invertir en esto, que es, digamos, la columna vertebral que hace posible la conectividad digital. Ingeniero. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al gobierno de Santiago del Estero por la invitación, a la organización de Smart City. Un honor compartir el panel con estos invitados y gracias a todos ustedes por quedarse hasta esta hora para escucharnos. La verdad que cuando empecé a desarrollar la idea de la presentación, el banner inicial del Smart City generaba una idea motivante y era ver todo el desarrollo de los conceptos tecnológicos y de la modernidad y los chicos mirando ese concepto. Entonces pensé que era muy bueno abordar a los chicos insertados en esta nueva era. Entonces mi ponencia va a tratar de desarrollarse sobre esa visión. Primero, el concepto de la conectividad como aspecto crítico, básico, necesario, imprescindible para poder desarrollarse en las tecnologías digitales. El advenimiento de las industrias 4.0 y 5.0 que implican que nuestros niños tengan que desarrollarse y capacitarse para poder enfrentar estos nuevos desafíos de trabajo y, por supuesto, los aspectos del uso de la tecnología digital con la inteligencia artificial genera un nuevo desafío disruptivo que la verdad que me gustaría darle un pequeño pantallazo. En el caso de Santiago del Estero son casos paradigmáticos de análisis porque cuando nosotros nos ponemos a desarrollar en estas convenciones empezamos a hablar como que la conectividad es un hecho, es algo fáctico porque existe naturalmente en las grandes ciudades, pero cuando nos encontramos con las realidades de provincias con una distribución demográfica muy dispersa, con un área geográfica muy grande, el concepto de la conectividad pasa a ser de un déficit enorme. La única manera en estos casos es la intervención del Estado. Y el gobierno de la provincia de Santiago del Estero lo entendió así, para eso ha generado ciertos organismos de modo de que puedan interactuar y coordinar con los organismos nacionales, donde está el CID, que es la Agencia de Investigación y Conocimiento de la provincia, que está creada para todos los desarrollos tecnológicos. Por supuesto, el Ministerio de Justicia y particularmente, vinculado con mi ponencia, la gran articulación que está brindando el Ministerio de Educación de la provincia. Todo esto a través de una sociedad de participación mayoritaria del Estado, que es ENERCES-APEM, que es la encargada de hacer el desarrollo de toda la infraestructura de conectividad de la red. De modo de que todos estos organismos articulan con organismos nacionales como Conectar, Igualdad y Educar, y a través de ARSAT para compartir las redes de infraestructura, se genera lo que se ha logrado en la actualidad,
que, como digo, es el pilar básico de la necesidad del desarrollo para poder lograr las etapas posteriores, que son las que estamos discutiendo, es de la capacitación de los niños en las industrias 4.0 y el uso de la inteligencia artificial. La provincia entonces en la actualidad ya ha desarrollado más de 2.000 kilómetros de fibra óptica propia, y cuando digo 2.000 kilómetros de fibra óptica estoy hablando de tritubo enterrado con fibra en el interior de ese tritubo, distribuido en todas esas líneas que nosotros vemos alrededor de la provincia, que interactúan con 430 kilómetros de la red federal que provee ARSAT, donde hay una coparticipación de usos de infraestructura. Hay más de 80 radioenlaces de última milla, y acá haciendo hincapié de que mucho de esto está vinculado a la conectividad de la educación, o sea, priorizando los conceptos de llegar a a la mayor cantidad de alumnos posibles, y si es posible alcanzar la totalidad de la matrícula, que ese es el gran proyecto de ambición. Esto es a través de 103 nodos de conectividad de MPLS, que es una red de infraestructura de Internet de capacidad de la más avanzada, y en la actualidad hay más de 600 puntos de conectividad distribuidos entre salud, educación y Wi-Fi de espacios públicos. Esto también podría ser algo considerado natural, pero lo que hay que entender es que estamos llegando a gran cantidad de localidades que no estaban prestadas por ningún tipo de servicio. O sea, no había ni siquiera servicio de telefonía móvil celular, como uno suele naturalizar la mayoría de los que estamos participando en este evento. Pero acá estamos hablando de comunidades que hoy se vinculan a través de la conectividad del colegio y a través del Wi-Fi público en esas plazas. Dentro de las prioridades de este gobierno fue el enfoque hacia la conectividad en el área de educación. Llegar a la mayor cantidad de matrículas de niños que estén conectados. Acá tenemos que pensar que hay escuelas rurales que están distribuidas por el interior de la provincia con una muy baja densidad de matrículas, y después hay escuelas de distintos niveles de cantidad de alumnado, con lo cual en la actualidad tenemos 250 escuelas conectadas. Esto significa llevarle conectividad de última milla desde toda esa red de transporte que nosotros vimos a cada uno de los establecimientos, e instalar un piso tecnológico para que puedan tener toda la conectividad con las aplicaciones que Educar provee desde el Gobierno Nacional. Esto entonces implica que con 250 escuelas estamos llegando al 68% de la matrícula, o sea, de la cantidad de alumnos de la provincia, y el plan para fines del 2023 es alcanzar el 85% de esa matrícula. Pero acá quiero que noten ustedes una cosa muy particular. Estamos hablando de 250 conexiones que alcanzan el 68% de la matrícula, y el gran esfuerzo de conectividad para empezar a llegar a lugares extremadamente alejados y remotos, vía radioenlaces o vía tendidos de fibra óptica, que implica prácticamente duplicar la cantidad de conectividades de escuelas para tener un incremental bastante pequeño con respecto de las matrículas. Entonces, yo quería primero dar esta introducción de lo que es el concepto de la conectividad como punto de partida para la reducción de la brecha digital. Ya el tema de brecha digital es un tema que ya queda obsoleto como concepto de análisis o discusión. Hoy ya la brecha digital es una realidad que debe ser urgentemente resuelta, porque la falta de conectividad no solo limita la capacidad de los niños, sino que los aísla del mundo. La falta de acceso a Internet genera un impacto negativo realmente irreversible para el desarrollo de nuestros niños. O sea, este es un parámetro que a mí me resulta fundamental, y es entender que desde hoy, para desarrollar los trabajadores del futuro, que son los trabajadores de la industria 4.0 y los trabajadores de la industria 5.0, no tienen otra chance de poder pertenecer a este nuevo sistema que tener una capacitación temprana. Ya es una realidad de la industria 4.0. Cuando nosotros vemos cualquier mecanismo de
procesos industriales, en todos esos mecanismos de procesos industriales vamos a encontrar que hay realidad virtual ampliada, vamos a encontrar Big Data, vamos a encontrar robótica, vamos a encontrar sistemas de simulación. Todas estas cosas requieren una capacitación. Y esto ya es una realidad que existe desde el 2012 y que llega a un proceso de aceleración muy, muy profundo. Cuando nosotros estábamos viendo los cambios de las compañías desde en los últimos 15 años y vemos que en el Forbes 500 ya el 52% de las compañías que existían 15 años atrás ya no existen, bueno, esto va a ser mucho más acelerado. Los procesos de modificación a través de la industria 4.0 y de lo que va a ser la industria 5.0 que incorpora la resiliencia y la sostenibilidad, son generadores de aceleración para las nuevas oportunidades de trabajo, y el foco en la educación es importante. Yo voy a tratar de ir rápido porque si no me voy a extender, pero este es un afiche que vi que me pareció muy esquemático para poder justificar esto que estábamos diciendo, y esta es una propaganda de Hyundai, de una automotriz, y dice: amor, ¿estás seguro que estás trabajando en una empresa automotriz? Entonces, cuando vemos que hay especialistas en Internet de las Cosas, cuando vemos que hay especialistas en Big Data, análisis climático, Internet en la nube y todo eso, esto es hoy una fábrica de autos. Y la verdad que esta imagen a mí me resultó bastante esquemática para poder hacer entender de que hacia cuál es nuestra realidad, y esta realidad se acelera. O sea, para tomar indicadores de parámetros, el 65% de los estudiantes que hoy estudian en la escuela primaria van a tener profesiones que todavía no existen. Y el 85% de los trabajadores, de los trabajos a existir en el 2030 todavía no se conoce cómo van a ser. Estos son fuentes de información y esto forma parte de la realidad. La inteligencia artificial ya se usa en la industria y se usa en un montón de ámbitos, pero ahora se incorpora el concepto disruptivo del uso de la inteligencia artificial de forma masiva, como por ejemplo el ChatGPT, que cuando estuvimos en octubre del año pasado, en este foro nadie hablaba porque no existía. O sea, ChatGPT se incorporó el 30 de noviembre, este foro fue en octubre. Así que fíjense la aceleración de las cosas y cómo esto va a impactar en los nuevos procesos industriales y cómo de alguna manera tenemos que enfocar a los niños del presente para el trabajo inminente del futuro. Esto es un banner bien rápido donde yo quiero esquematizar que no nos tiene que generar pánico el concepto de la industrialización 4.0, de la robótica y de la automatización. Los países, en el caso de Estados Unidos, que es uno de los países desarrollados del mundo, los indicadores de desocupación están entre los más bajos, a pesar de que ya tiene incorporado todos estos conceptos de robótica, que no hay, muchos de los comercios al público han sido cerrados porque se fueron transformados por comercios. Creo que me apagaron porque ya debo estar en el tiempo. Vamos a ir un poco más rápido entonces. Cuando yo quiero esquematizar esto, yo quiero decirles que siento que estamos dentro de un terremoto tecnológico. Esto es un terremoto. ¿Y cómo nos preparamos para ese terremoto tecnológico? ¿Como Haití o como Japón? ¿De qué manera nosotros nos vamos a preparar para este impacto y de qué modo lo vamos a hacer desde la primera instancia, desde los niños? Entonces, ya no hay debate respecto del concepto de alfabetización digital. Es fundamental que esta alfabetización se logre desde la primera edad, de edad temprana. O sea, que los niños puedan tener familiaridad con el uso. Nosotros que somos de otras generaciones, yo que de máxima generación dentro de este ámbito, hemos venido luchando para incorporar la tecnología digital con sumo esfuerzo. Bueno, el concepto de generar habilidades digitales desde niños nos prepara con mucha más eficiencia para el desarrollo del futuro. O sea, generar habilidades cognitivas y creativas, y también lo que es empezar a desarrollar el concepto de conciencia de la seguridad en línea, empezar a discernir que la información que cómo procesar y cómo tener capacidad de que la información que uno recibe es segura, es precisa, es veraz,
y todo ese tipo de cosas. ¿Y cuál es el modo? Es incorporándose desde edad temprana con la tecnología. Por eso dentro de las habilidades hay uno de los puntos que para mí es el más importante y es el desarrollo del pensamiento crítico. O sea, tenemos que pensar que hay ya modificar hasta muchas materias de la currícula, perdón ministra, pero voy a opinar de esta manera, y empezar a desarrollar actitudes de pensamiento crítico que le permita a los chicos generar capacidades cognitivas, entrenamiento en habilidades digitales, o sea, volver a los conceptos de alfabetización digital. Vamos a, por último, solamente para dejar algunas reflexiones, quería hablar de lo que conversábamos recién respecto de la inteligencia artificial y el chat GPT que hoy y algunos otros que han, como BART también en Google, que han aparecido y que ya se han instalado en los estudiantes, ¿no? ¿Qué hacemos? Puntos a debatir. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿La vamos a prohibir? ¿La vamos a detectar? ¿La vamos a incorporar? ¿Y de qué modo lo vamos a hacer? Ya el mundo está en una revolución de debate con esto. Ya hay ciudades como Nueva York que ha prohibido en las escuelas el uso del chat GPT o países enteros como Italia, la Unión Europea que lo está debatiendo y nosotros estamos siendo espectadores. Entonces de vuelta es como que yo digo, ¿cómo nos preparamos para este terremoto? ¿De qué manera nos vamos a preparar? El éxito o el fracaso de la implementación de la inteligencia artificial en la educación claramente va a depender en gran medida de cómo se aborden todos estos desafíos y se utilicen la tecnología de manera ética y equitativa. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Fernando Francisco. Y bueno, no sé si hacerle ya la pregunta porque fue más lejos, pero bueno, un ejemplo muy cortito de inteligencia artificial en la educación. Bueno, hay varios ejemplos diversos. Algunas de las cosas que a mí más me gustan es que ya hay plataformas abiertas. Por ejemplo, existe una plataforma de Khan Academy que todos podemos entrar. Es una plataforma abierta. Khan es un desarrollador de plataformas innovadoras vinculadas a la educación. Y lo que generan, el concepto del uso de estas plataformas es cómo poder adecuarse a través de la plataforma para poder nivelar la educación de los niños. Porque nos vamos, claramente, todos tenemos siempre el apoyo del docente, pero el docente tiene que atender distintos niveles de capacidades cognitivas de los alumnos. Y el evento de empezar a utilizar este tipo de plataformas le va a permitir poder nivelar y poder conseguir que los niños con dificultades para prepararse puedan equilibrarse y puedan transitar un mismo camino. Excelente, me encanta. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Anabel, que es de ARSAT. También ingeniera en telecomunicaciones. Hola, bueno. Me toca la difícil tarea de ser la última oradora de este panel, ya con poco tiempo y los noto a todos muy cansados, y también la última oradora del día, así que muchísimas gracias por quedarse hasta este momento. Prometo ser breve, pero prometo de verdad ser breve, porque más que hablar de ARSAT, que es la empresa argentina de telecomunicaciones, voy a invitarlos a ser parte de esta empresa, a ser parte de la experiencia que trajimos hoy. Queremos agradecerles a las autoridades, al señor gobernador, a las autoridades de FIRA Barcelona, por dejarnos ser parte un año más de esta experiencia que es Smart City Santiago del Estero y que no es ajeno que estemos acá y que vengamos a hablar de conectividad. Creo que las ciudades inteligentes, la inteligencia artificial, de todo lo que hemos hablado durante toda la jornada de hoy, lamentablemente no puede ser posible sin conectividad.
creo que estoy diciendo una obviedad, pero la realidad es que todavía en nuestro país el 40% de los argentinos no accede a conectividad de calidad. Cuando hablo de conectividad de calidad, hablo de una infraestructura que acompañe esa conectividad de calidad. En ARSAT, nosotros tenemos la firme convicción como empresa de tecnología y como empresa argentina de telecomunicaciones de llevar conectividad a esos lugares, llevarle conectividad a esos ciudadanos, a ese 40% de nuestra población que aún no accede a Internet, pero no solo no accede a Internet para entretenimiento, para acceder a información, no tiene ningún tipo de infraestructura de calidad. Cuando hablo de calidad, hablo de infraestructuras resilientes de fibra óptica que puedan soportar las tecnologías y las aplicaciones de las que estamos hablando durante toda esta jornada. Recientemente, hace un año, ARSAT tomó la firme convicción, nuestro presidente tiene la firme convicción de que hay que desarrollar las redes de fibra óptica y por eso que se crea esta gerencia, que es la Gerencia de Desarrollo de Red Terrestre, y se crea con este espíritu de poder planificar. No se puede desarrollar algo sin planificación. Y ARSAT existe y la Red Federal de Fibra Óptica existe como backbone nacional porque existen las provincias. No podemos existir, valga la redundancia, sin las provincias, sin la firme convicción de que las provincias necesiten conectividad y tomen en su agenda digital, en su agenda de gobierno, llevar infraestructura. Hoy les voy a contar, ya les dije brevemente, de qué se trata ARSAT, obviamente es la empresa nacional, lo dije varias veces, y no lo digo por casualidad, lo digo porque todos los que estamos aquí, hoy tenemos, por suerte, en esta jornada, muchas personas que forman orgullosamente parte de esta empresa, porque los que trabajamos en ARSAT realmente nos sentimos orgullosos del trabajo que tenemos. Nos sentimos orgullosos de llevar conectividad a esos lugares donde muchas veces la conectividad no llega, no es rentable y sobre todo de crear condiciones de equidad, de igualdad para todos los ciudadanos, para que tengamos un país. Ustedes saben que Argentina no solo es diverso culturalmente y hay diferencias entre el norte y el sur, sino también es el séptimo país más extenso del mundo. Y eso requiere un desafío de cómo conectarnos y de cómo tender redes de infraestructura en un país tan extenso. La Red Federal de Fibra Óptica es la red troncal más extensa de la República Argentina, pero también es la única red troncal o el único backbone a nivel internacional que cuenta con estas facilidades, porque en el resto de los países, sobre todo en los países de Latinoamérica, hay redes privadas y redes públicas, pero ninguna que tenga la extensión de ARSAT y también ninguna que tenga esta posibilidad o esta facilidad, como nació la REFEFOC o la Red Federal de Fibra Óptica, de tener esta interrelación con las provincias. Nosotros somos el Banco Nacional y nuestra convicción es llevar conectividad a las provincias, para que las provincias desarrollen su conectividad provincial y podamos nosotros atender esa demanda y sacar eventualmente transmitir ese tráfico con el resto de las provincias y también a nivel internacional. Actualmente la Red Federal de Fibra Óptica tiene una inversión acumulada de más de 1.300 millones de dólares. Tenemos más de 36.000 kilómetros de red tendida en todo el país. Llegamos a 1.131 localidades. Tenemos más de 1.000 clientes en todo el país. Acá, puntualmente en Santiago del Estero, nuestro cliente más importante, obviamente, es la provincia, es la empresa provincial, la SAPEM. Pero también tenemos 42 clientes a lo largo de toda la provincia, que son clientes desde clientes privados, de proveedores de Internet, hasta cooperativas, organizaciones de la sociedad civil que prestan servicio, de la economía social, que prestan servicio de Internet a las comunidades más vulnerables. Más que contarle que tenemos un data center, que tenemos también la operación de la televisión digital abierta,
que tenemos 2 satélites en órbita geoestacionarios. Los voy a invitar a que visiten nuestro stand, que hemos tenido la oportunidad de traer toda esta información. Y también los voy a invitar a que se acerquen a nuestro stand, no solo para compartir esta información, sino para que vean 3 demos puntuales que hemos traído para mostrarle. Uno tiene que ver, es un demo muy práctico, y también lo vamos a invitar al señor gobernador que tome este desafío, lo vamos a invitar a que pueda fusionar fibra óptica. Los vamos a invitar a todos para que puedan ver cómo es el proceso de tendido, de soplado, de iluminación, y que vivan la experiencia de cómo es fusionar una fibra. ¿Por qué traemos también este tipo de experiencia? Porque pensamos en esto, ¿no? Del trabajo del futuro, pero también en el trabajo del presente, en lo que necesitamos hoy. Hoy en la Argentina necesitamos fusionadores, necesitamos gente que pueda fusionar una fibra óptica, y los invito a que vayan y vean que no se necesita ser ingeniero para realizar este procedimiento, y es una mano de obra muy requerida en todas las provincias, y que realmente lo puede hacer cualquiera con una capacitación mínima. Queremos también tender estos puentes a nivel del trabajo que necesitamos hoy, y también de fomentar de muchos jóvenes que consideran que la tecnología por ahí no es parte de su vida o que no podrían alcanzarlo, para que vean y vivan también esta experiencia, para que busquen un futuro laboral dentro de la tecnología. Así que bueno, les vamos a invitar también a que vean un demo sobre lo que les mostramos que es la nube, cuando hablamos del data center de ARSAT, o de la nube pública nacional, o de los servicios cloud, o los servicios de la nube que están tan de moda ahora, para que vengan a nuestro stand y prueben qué es realmente la nube, qué es la nube cuando hablamos de contratar servicios en la nube. Y por último, también en nuestro stand los voy a invitar a que vean algo que les voy a mostrar muy brevemente ahora, que es una pantalla, pero para que vean lo que es la infraestructura de datos espaciales de ARSAT, que es el IDE que tenemos disponibles con información de la provincia, con las escuelas que tenemos conectadas, con las facilidades de la red federal de fibra óptica que tenemos en la provincia, los nodos que tenemos iluminados, la cobertura de la TDA, la cobertura también de los centros primarios de la salud. Así que no me voy a detener tanto en esto, sino en invitarlos a que vean nuestro stand. Por último, lo que les quiero mostrar es un poco de qué se trata la red federal de fibra óptica en la provincia de Santiago del Estero. Como les dije, nuestro principal nodo de conectividad está acá. De hecho, está acá literal, está acá en el polo, en este polo tecnológico, en el nodo de acá, cruzando el patio. Desde ahí nosotros alimentamos toda la conectividad de la provincia. A través de ese nodo, hoy se están cursando más de 32 gigas de tráfico, que es tráfico de los santiagueños, de las soluciones que utilizan los santiagueños, y después tenemos 70 localidades conectadas, 70 nodos más distribuidos. Acá lo van a ver como una imagen, pero si se acercan a nuestro stand lo van a poder ver en el IDE, en la infraestructura de datos espaciales. Van a ver que mucho de la traza de la red federal coincide con la red provincial, y también se van a fijar algo. Si yo les pregunto a ustedes que este mapa es muy parecido al que mostraba Fernando anteriormente, ¿qué les llama la atención de este mapa? ¿Alguien se animaría a decirme? La mayoría conocen las rutas, los recorridos, me van a decir que van a ver las ciudades más importantes, quizás más interceptadas por traza, pero algo que les llame la atención de este mapa. Y con esto cierro. Si alguno del público se anima, allá me levantaron una mano, se anima a decirme qué ve o qué le llama la atención de este mapa. Podemos hablar de los 2.400 kilómetros de fibra, de los 71 nodos, pero hay algo que a mí, cuando lo vi, y se lo comenté más temprano a Fernando, me llamó la atención, y espero que a ustedes también les llame la atención. ¿Alguno se anima a decirme si le llama la atención algo de este mapa? En la parte norte de Santiago del Estero no tengo infraestructura de fibra óptica. ¿Qué estamos? Noroeste.
qué estamos haciendo como nación y qué estamos haciendo para apoyar el desarrollo de esa infraestructura en la provincia. Posiblemente en esos lugares estén localizadas las localidades. Ustedes si se fijan, yo hablo de 71 localidades conectadas y creo que no es ni el 50% de las localidades que tiene la provincia. Obviamente tenemos gran parte de los nodos cubiertos por la infraestructura de la SAPEM, por la infraestructura de la provincia, pero seguramente en esa parte de la provincia es donde tengamos las localidades más alejadas o con más problemas a nivel geográfico para llegar, y es donde tenemos el desafío de trabajar a futuro. Y sin un trabajo mancomunado entre Nación y la provincia va a ser muy difícil que avance la red federal de fibra óptica. Así que yo los quiero invitar, aprovecho que tenemos acá a la gente de la SAPEM, a la gente de la provincia y seguramente a de muchas de las localidades del interior de Santiago del Estero, a que nos demanden infraestructura, nos demanden tráfico, nos demanden más conectividad, porque en esos lugares, en esas ciudades donde hoy no tenemos infraestructura resiliente o infraestructura de conectividad básica, como son las redes troncales de fibra óptica, va a ser muy difícil pensar ciudades inteligentes. Así que bueno, los dejo con esa reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anabeli, y quiero decirte que todos los argentinos estamos orgullosos de ARSAT, aunque no trabajemos en ARSAT, porque nos hace sentir orgullosos todo lo que hacen allí. Quería dejar que alguien, si alguien desea hacer alguna pregunta. Nosotros tenemos conectividad en Salta, tenemos un nodo en Salta y tenemos, no tengo acá los números exactos, pero tenemos más de un nodo en las localidades de Salta. Nosotros en las provincias lo que brindamos es conectividad mayorista. También lo que nos pasa muchas veces es que nuestra red troncal está interconectada entre todas las provincias y muchas veces nos ha pasado en algunos lugares donde no tenemos en este momento posibilidad de dar más ancho de banda, pero conectividad tenemos en todas las capitales, incluida Tierra del Fuego, que hemos conectado hace muy poco, y en Salta, si me das un poco de tiempo, te puedo decir exactamente dónde está el nodo de conectividad. Y acá están nuestros compañeros, mira, acá ya me están pasando información en tiempo real. ¿Dónde está el nodo? Tenemos conectividad, tenemos un nodo iluminado en Salta y no sé si no tenemos más de uno. Pero acá tengo que me apunte y te voy a decir exactamente dónde está ese nodo. Hago esta aclaración, digamos, porque nosotros no somos un proveedor de Internet minorista, ¿no? Somos un proveedor de Internet mayorista. No sé si tendremos cliente o no, seguramente sí tenemos en Salta y sí tenemos nodo y tenemos conectadas a todas las capitales. En algunas tenemos 46 localidades en Salta, acá me dicen del equipo. Te invitamos que te acerques al stand, está todo nuestro equipo dispuesto a brindarte información, no solo de dónde está el nodo, sino con quién te podés contactar, digamos, para acceder a la capacidad de ese nodo. Bueno, muchísimas gracias y quiero decirles que nosotros, Santiago del Estero, sí estamos en el terremoto tecnológico, somos parte del terremoto, tenemos un proyecto provincial, tenemos 2 universidades, una privada y una nacional, pero tenemos un instituto donde se está educando a técnicos superiores en energía renovable y técnicos superiores en sistemas de información. También tenemos un instituto de robótica. O sea, estamos creando todos los recursos humanos necesarios para entrar y para poder crear realmente ciudades inteligentes. O sea, creo que las cosas se están haciendo muy bien y también los santiagueños estamos orgullosos de estar aquí en la segunda Smart City, poder escucharlos a ustedes y aprender. Muchas gracias.